estamos en una parte casi ya un clásico, y voy a hablar con un independista, ¿no? Y a mí me gusta utilizar todas las palabras, todos los verbos, todos los adjetivos que pueda usar para traerlo y glorificarlo. Así que voy a usar el único efecto que tiene mi consola para presentar a Joel Noguera, investigador y ahora también fundador de la empresa Sword Bytes, empresa especializada en un montón de cosas como jueguitos, en su columna, que es el bug de la semana. Antes que se independice de la provincia de Mendoza, él era un compatriota que viene a darnos su razón de ver. Damos la bienvenida al señor Joel Nimansek Noguera. Ahí va, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Fede? Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo me hace reír con la intro, Y bueno, es que hay que levantar, es día jueves, estamos en late night, estamos en Twitch, tenemos un montón de gente en el stream, estamos hablando de cosas que nos gustan, tengo una cerveza en el vaso. Claro, todo no perfecto. Me puedo quejar. Mejor imposible. Mejor imposible. Hoy tenemos algo diferente que en la columna tuya. ¿De qué querés charlar hoy? Y hoy vamos a estar charlando, porque básicamente vamos a estar ahí en una charla distendida sobre seguridad en juegos. Vamos a estar charlando, y si la gente también en el chat quiere participar y hacer preguntas y direccionar para dónde quiere también que vaya la charla, bienvenido sea, lancen sus preguntas ahí, que vamos a estar discutiendo esto de la gran pregunta. ¿Los juegos también necesitan seguridad o esto es solo web apps o la infraestructura interna de una empresa lo que necesita seguridad? Yo quiero empezar, quiero darle el pie a esta conversación con el primer momento que a mí me cayó la ficha entre la diferencia de cheats y hackear juegos, ¿no? Por ponerlo de esa manera. Corría el año 2005, ¿viste? Por ahí, post-2000, y había un juego que se llamaba Second Life, que, para aquellas personas que no sabían, tenía mucha popularidad en el mundo hackeril, ¿no? Había mucha gente que le gustaba Second Life, era jugadora asidua de Second Life, y Second Life, para aquellos que no saben, era una plataforma de realidad virtual donde vos podías tener un alter ego, y ese alter ego se compraba ropa. Bueno, la ropa, el picutín, el chiquitín, el client side. Entonces, la gente empezó, mucha gente que conozco, gente amiga, le dedicaba mucho tiempo a reversear ese juego y a modificarlo para volar, por ejemplo, en un juego que no se podía volar. Y ahí es donde me cae la ficha que existía algo más en una manipulación, y estamos hablando de esos años 2000. ¿Cuál fue la primera vez que viste y dijiste, pará, esto también entra en el universo de la seguridad? Y yo creo que cualquiera que haya jugado, por ahí uno no hace el clic o le cae la ficha, pero yo creo que cualquiera que haya jugado y se encontró con una persona que está chiteando al lado de enfrente, y de eso estamos hablando desde el Counter 1. ¡Cheater! Sí, la del ciber, la típica del ciber que gritaban, chitero, y se paraban todos a verle el monitor, a ver qué estaba. Sí, estaba se te paraban, ¿no?, de manos. Yo, uno de mis primeros laburos a los 15, laburaba y era tener internet gratis, quedaba muy cerca de mi casa, y nada, se ponía un poco picante las partidas de Counter, ¿no? Porque había alguno que activaba los cheats, cambiaban ahí y se pudría todo porque se querían agarrar a trompadas de verdad. Sí. Yo me acuerdo en épocas cuando se jugaba el Mu Online, que estaba el Mensamu, estaba en Mi Ciber, el servidor famoso, uno de los que más se jugaba en Argentina, estaba en Mi Ciber, y era como, también aparecía la gente que empezaba a correr esos programitas chinos, que encima venían todos letras chinas, no entendían los botones, era bajarlo, y lo apretaban, y lo que hacía era que el maguito tirara aún más poderes de los que tenía que tirar, pero mítico, creo, eso quedó en la historia, pero creo que desde ahí empezó la relación de la seguridad. Antes que nunca lo relacioné hasta que de verdad aprendí seguridad y de verdad empecé a entender cómo funcionaba todo eso por atrás. Antes era bajar algo y hacerle doble clic al autoclicker.
A ver, el autoclicker o el motorcito, ¿viste? Que tocaba el botón para farmear. Hacía Sí, sí, pero sí, ahí yo creo haciendo que los hay clics. un momento, hay un vértice, ¿no? Y me parece que hoy se ve mucho entre el cheat, el crack, el user mode. ¿Viste? Creo que existieron diferentes etapas, pero una de las que más me acuerdo es cuando GeoHot, ¿no? Hace el crack para la Play. Si no me equivoco, era para la Play. Y empiezan a mezclarse los universos, ¿no? Porque de pronto era utilizar todo lo que normalmente existía en el mundo más tradicional de explotación en plataformas que en general no representaban un peligro para el usuario, pero al contrario, liberaban ciertas protecciones, ciertas restricciones, ciertas rejas en este Sí, jardín. la famosa pelea contra el copyright también Exactamente. en el ámbito de las consolas era bueno, a ver cómo paseamos. Ese era el hackeo, por ahí el cheating, podríamos decirlo, más usado en ese tipo de dispositivos. El chipeado de las Play, que eran para bypassear el Sí. DRM. Pero como que yo sentí que hubo una cuestión que era paralela y hoy estamos hablando de una industria multimillonaria que se basa en eso, en cheats, en juegos que mueven muchísimo dinero, inclusive más que algunas industrias de entretenimiento. Bueno, el otro día lo hablábamos, salió una noticia en Vice, ahora me fijo, si no tengo el link a mano, ahora lo busco, donde hablaban de una empresa en China que había hecho más de 70 millones de dólares con venta de chips. Buen negocio, arriesgado, ¿sí? El mismo dueño de la empresa con su alias y todo atrás de 3, 5, 10 VPNs, decía que sí, es arriesgado, pero que ahora no tiene problema de correr contra la policía porque tiene como su caudal para seguir corriendo. Es un negocio muy arriesgado, pero que deja mucha plata. ¿Por qué es arriesgado? Hay países donde es ilegal por naturaleza. La misma policía tiene agencias que persiguen a lo que es la gente que hace cheats o a los cheaters como compradores. Por ejemplo, en Corea, creo que no acuerdo si es exactamente Corea, pero en Corea, vos cuando para registrarte a ciertos juegos, o por lo menos los que tienen e-commerce y demás, tenés que poner tu DNI. O sea, la única forma de registrarte para poder jugar el juego que vos quieras de ahí, de esas plataformas, es con DNI. Y si te encuentran chiteando, después viene la facturita del gobierno, de la policía o de la agencia que corresponda diciendo que te encontraron chiteando y que tenés que pagar una multa. Uy, O es el sea, puede botón de llegar hasta report ese más caro del nivel. mundo. ¿Cómo? ¿Viste cuando te reportan por cheats? Es el más caro del mundo, porque Claro. de pronto te llega una facturita, picarón. Totalmente, totalmente. Entonces, vos pensás ahí, para países como China, como Corea, la industria, primero, tiene un consumo enorme, porque la población gamer, digamos, es enorme por naturaleza, y además que ya el simple hecho de poder bypassear, que te tengas que crear una cuenta y que sea un DNI trucho, por así decirlo, ya es un negocio. O sea, ya hasta la registración de cuentas para poder chitear es un negocio. De ahí todo lo que vos quieras imaginar a un juego. Las fichitas, los skins, lo que vos quieras, ¿no? Creo que esto lo charlamos alguna vez fuera de cámara, ¿viste? Porque nosotros somos gente así muy expuesta. También existe como un mundo paralelo en el mundo de los cheats, donde hay gente que desarrolló su propio léxico en cuestiones de seguridad informática, como Memory Corruptions, ellos lo llaman como Total Control. Hay como un universo paralelo que en el mundo de los juegos hay gente que redescubre la explotación o la corrupción de memoria o reescribir en memoria algo y llegan a sus propios términos, y particularmente el mundo del speedrunning es todo un universo, me parece hermoso, y eso contrastado con todas estas leyes duras, con las multas, es como una paradoja en algo tan, en un principio inocente, como hacer cheat en un juego. Sí, sí, totalmente. De hecho, eso que vos decís de lo de speedrunning, me acuerdo que me lo comentaste, yo no lo conocía y me puse a ver, o sea, conocía el mundo del speedrunning, pero no
¿cómo es que le decían? Full Full control control glitch. glitches, sí. Full control glitches, una cosa así, y eso se refería a conseguir una ejecución de código dentro del juego. ¿Y cómo lo lograban? Haciendo la misma acción N veces para alinear la memoria y poder crear una condición en la memoria donde ellos podían sobreescribir, por ejemplo, arrays donde se guardaban los ítems. O sea, es un nivel donde por ahí ni siquiera esa gente entendía, por ahí hay mucha gente que no entendía el conocimiento técnico de qué es lo que estaba pasando, pero empezaban a probar todo ese tipo de técnicas para ver cómo funcionaba por atrás el juego y empezaban a crear también estos términos, como decís vos. La verdad que tiene tantas ramas la seguridad en juegos y hoy en día juegos, ¿quién no juega un jueguito, no? ¿Quién no se bajó el Candy Crush? ¿Quién no? Cualquiera, hasta nuestros padres, que por ahí son los que han agarrado la tecnología más de a último momento, digamos, en su vida, pero siguen adquiriendo esa adicción a los jueguitos y al consumo, y así es como la industria ha crecido y lo que también representa. Yo que juego el Warzone, que tenemos que jugar pronto, podríamos un día jugar tipo después del late night, así tenemos ahí una parte de juegos. Si quieren que juguemos a algo, me avisan. A mí el otro día la gente de producción me pasó un juego de desarmar una bomba, pero siento que tenemos que ser profesionales antes de arrancar ese juego, porque son como 2 horas de desarmar una bomba. Pero puntualmente cuando yo juego con gente de PC, más allá de mi manqués, es evidente que existe un ratio, y vos lo ves mucho en los rankings, el ratio del kill death. Hay gente que, no sé, en promedio alguien muy bueno tiene 1 algo, 1.6, 1.7, es decir, que mata más veces. Parece que me desconecté. Ahí vamos a ver. No, ahí volví. No pasó nada. Y es importante cuando jugás cross-platform que te cruzás con más gente. Al ser las consolas un universo más controlado, mínimamente zafás del cheat. Pero después, ahí está, me parece que volvimos. A ver, Twitch, si me responden, ¿nos ven? ¿Nos escuchan? Yo te estoy viendo ahora en este momento, perfecto. Ahí está, me volvió el retorno del coso. Entonces, es impresionante. Y hay mucha gente que paga mucha plata por estar con estos cheats, estar al día. Inclusive en torneos se ha pasado, ¿no? Sí, un poco esto lo charlé hace tiempo, pero lo que pasa es que hoy en día el ambiente competitivo, lo que llaman la escena competitiva, se juega por millones de dólares. Ya no es el torneo del ciber que te dan 100 horas gratis para jugar. Ya es una cosa, es un trabajo, es un oficio. Hay gente que está dedicada a su profesión y su vida a jugar y aprender a jugar un juego y volverse profesional en eso. Y ha pasado años anteriores donde se ha encontrado a gente chiteando en torneos de Counter, donde básicamente en un momento, porque en esos torneos lo que se hace es deployar como algunos sistemas de anti-cheats un poco más molestos para ese momento, donde hay una persona constantemente monitoreando la computadora de cada uno de los participantes. Y lo curioso es que para uno de los casos más graciosos es que había un jugador de Counter que tenía el Word abierto. Entonces, como que empiezan a saltar a che, ¿qué hace con el Word abierto en el medio del torneo de Counter? ¿Qué había pasado? Esta persona su cheat lo había renombrado a Word.exe. Crack. Entonces, genio, estaba haciendo ahí un trabajito para la escuela el TP. Estoy haciendo el TP, amigo. Estoy haciendo el TP y justo en alguna de las jugadas notan algo extraño, como que hizo un par de movimientos que no correspondían. Entonces dijeron, bueno, pará, se frena todo, vamos a ver qué está pasando. Y hay un momento hermoso que lo he visto 1000 veces, que es cuando el tipo está tratando de borrar los archivos antes de que lleguen a la computadora. Le están sacando las manos del teclado y él está como intentando manotear el suprimir para borrar los archivos. Y nada, la verdad que descubren es que el Word.exe era un cheat que se lo había bajado mientras él configuraba y se tapeaba su setup para poder competir. Y así de casos hay un montón. Por ahí este es el más burdo porque la persona estaba tratando de borrar ahí a los manotazos, fue algo como tragicómico. En un momento creo que lo hablamos, y era
¿son los cheats o serán los cheats el doping del futuro? Digo, cuando estás hablando de gente que es tan buena, que no es, una cosa es un cheat para mí, que hay una corrección brutal, y otra cosa es, ¿qué es un milisegundo en un jugador estrella, ¿no? Sí, ¿Hace la sí. diferencia? Y vos pensás que en juegos que donde los jugadores se diferencian por ese milisegundo de reacción que tienen, por ahí una corrección de un error en la puntería justo en un tiro que tenía que hacer puede diferenciar toda una partida o toda una competencia de counter, por ejemplo, estás jugando, ese tiro puede cambiar la partida. Y son milisegundos donde es aún mucho más difícil darse cuenta si esa persona, por simplemente inspeccionando, digamos, viendo el juego, cómo juega, es mucho más difícil darse cuenta si existe o no. Porque esa persona tiene tanto conocimiento del juego que por ahí cosas que hacen son esperadas. Decir, mira esa reacción que tuvo. En cambio, si vos estás jugando con tus amigos y uno de tus amigos tuvo esa reacción, vos sabés que ya algo raro está pasando. O tuvo mucha suerte, o nos está troleando a todos. El otro día, creo que, a ver, ¿tenés para ahí para compartirnos lo de Valorant que estábamos chusmeando el otro día? Sí, lo tengo por acá. Dame. A ver, acá. Si lo pongo pantalla completa, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Dale play. Y nada, esto salió en Reddit, lo vi en un lugar y se lo mandé a Joel, que era cómo cambiar el texto de color en tu chat, ¿no? Y me hizo acordar mucho una jugada de un jugador argentino, esto hablando de fraude y de engaño, que gana un torneo de Age of Empires por abandono, que le dice, Pepito ha avanzado a la era imperial en una época, en una parte del juego muy avanzada, pero en esto de Valorant, aquellas personas, a ver, a las personas del chat le vamos a preguntar, porque las veo hoy un poco tranquilas, muy dormidas, muy de jueves, ¿qué vulnerabilidad sería esta? ¿No? ¿Qué sienten que puede estar pasando? Porque en un principio suena como muy inocente, pero cualquier persona que haga cierto trabajo de consultoría o de application security grita por todos lados. Exactamente, mira, ahí están tirando que es esto, y además me pregunto cómo habrán llegado a esos tags, ¿no? Porque lo más lógico es que ese chat sea HTML y lo más lógico que tenga alguna aplicación de CSS. Pero de estos casos, cada vez vemos más, es decir, cada vez se ven más similares las cosas que vemos en una compu que en un juego. Y la verdad es que por ahí lo típico de decir es, reversión juego, qué miedo, ¿no? Pero muchas veces tiene componentes que no son tan desconocidos para la mayoría de por ahí la gente que se dedica a seguridad, porque desconozco cómo funciona el chat de Valorant por atrás, pero es muy probable que chats de ese estilo están implementados con una API, que por ahí tengan alguna conexión ¿cómo se llama? El protocolo de Google que usan el Proton. El ProtoBuf, que usen un ProtoBuf que simplemente lo que hace es darle un formato a los mensajes para que vayan y vuelvan del servidor y de pronto tenés un renderizado en JavaScript en el cliente, claro, que es un mini WebView que te va a renderizar el chat y te lo va a mostrar. Entonces, por ahí empezar a encontrar estas cosas no es tan loco de pensar. Por ahí, ahora, o sea, hoy en día hay tantos frameworks para hacer juegos y las cosas están tan generalizadas que es muy común ver que, si tomamos 100 juegos, que hayan 20 que tengan el mismo framework por atrás. Claro. Que con framework nos referimos al mismo engine, que sea Unity, que sea el otro día estaba viendo ese blog Engine. de Unity. ¿Lo viste, no? El que sacaron la gente de Include Security, saca un blog post de code execution en Unity 3D a través de objetos. No me acuerdo cómo era, si a través de un layer o que podían embeber código en un layer. No me acuerdo del caso particular, me acuerdo de haberlo leído. Lo que sí, en Unity vos tenés la particularidad de que vos puedes agregarle código a los objetos, puedes agregarles scripts a los objetos. Entonces, ya por ahí no suena tan loco decir, che, pará, si yo puedo agregar script a los objetos y de pronto tengo un juego que me deja hostear mi propio servidor, como en el Counter, que uno puede hostear su propia partida, ¿de dónde se baja esos objetos custom que por ahí el otro cliente necesita? Porque ponerle que yo me creé mi propio mapa con editor de mapas como existe en el Counter y de pronto es un ataque muy normal que ha pasado muchas veces en juegos como el Counter-Strike, donde
vos te conectás a un servidor, ese servidor te va a bajar todos los assets que necesita para jugar, los skins, las cosas que vos modificaste, y de pronto hay buffer overflows, los parsers no funcionan como tienen que funcionar, y de pronto empezamos a ver todos los juegos, todos los bugs o exploits comunes que podemos ver en cualquier otro tipo de sistema en un mismo juego. Me acuerdo que Valve salió, viste, medio fue un drama estos tipos. Sobre todo drama, yo digo drama es sobre todo cuando hay un bug hunter que se queja, ¿no? Y siempre hay un bug hunter llorando. Y que le pedía a Valve que había encontrado un code execution en Counter-Strike, creo que eran cómo cargaban un mapa. Viste que esta idea donde vos podías levantar un servidor custom, le ofrecías un mapa que los clientes no tenían, bajaba, pero ese mapa podía ejecutar código, y ahí te cabe, ¿no? El famoso te cabió. Sí, sí, sí. Y eran, digo, y acá viene la pregunta, ¿no? Esa fue la intro, que es, ¿están los juegos? ¿Cuál es la madurez de seguridad de los juegos, no? Y ahora que te estás especializando en eso, porque me parece también interesante ese costado, ¿no? Es como volver un poco al pasado, es como cuando a la gente que hace IoT, que abre un router y es como hackear en 2008. Y la realidad es que si bien las empresas grandes tienen su equipo de atrás que se encarga de seguridad y todo, hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno, esos frameworks que generan son enormes, o sea, los engines que usan son enormes y algunos vienen siendo desarrollados desde los 90, desde los 80, que empezaron 2, 3 programadores a armarlo, después se generó esa empresa que conocemos, ponerle como EA, y de pronto ahora tenés ese engine que está corriendo en un montón de juegos que se sabe que hay cosas que no se tocan. Es la típica legacy que decimos, esto es el core, esto funciona así, esto no se toca. Pero después otro factor a tener en cuenta es, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con los desarrolladores indie? Porque si bien un desarrollador indie no busca crear su propio engine para poder crear su propio juego, es muy, muy costoso, tiene por ahí mucho tiempo de desarrollo, empiezas también a consumir de librerías externas. La comunidad de Unity es enorme, donde la gente está desarrollando constantemente, parecido a lo que veíamos con los repositorios de Node.js que veíamos antes del dependency, para explotar las dependencias. Cosas así pueden empezar a pasar y que no te extrañe que al corto plazo también empecemos a ver todo ese tipo de noticias ahí, porque hay gente que sube código y dice, che, esta es mi librería para generar skins de gorros. Y de pronto yo quiero gorros en mi juego y lo uso. Recién, como tuvimos un pequeño hiccup técnico y se compartió tu pantalla donde veíamos lo que pasó hoy con FIFA, que hablábamos con Valen, ¿no? Ahí es para laburar pico y pala. Digo, gente, si yo fuera algún tipo de gente que se baja ese código por casualidad, ¿no? Porque uno, viste, a veces se equivoca en la compu y hace un montón de clics y de pronto te aparece el código fuente de EA en tu computadora, que la no me pasó. Te sale, baje el código y vos tocaste. Es como la publicidad de Rappi, ¿viste? No sé. Ahora, esto te habla de una superficie de ataque y me parece que muchos de los vendors capaz no... Digo, ¿cuánto puede cambiar? Yo no juego el FIFA, ¿no? Quiero que lo sepan. No sé si lo adivinaron, ¿no? De antemano por estar en este Twitch, que yo no juego el FIFA. No sé vos, Joel, si jugás al FIFA. Cuando era chico. Cuando era chico, ¿no? A mí me hacen bullying mis amigos. Fede, tenés el FIFA 17, tipo. ¿No entendés que Roberto Carlos ya no juega en el Manchester City? Ah, bueno, qué sé yo. No me digas que no, yo pensé que sí, ¿eh? Y cambia mucho. En mi reporte digo, sí, cambia mucho, digo, son la misma persona. Ahora, casos como esto, y entendiendo que la industria de juegos es gigante, millonaria, con muchos recursos, con muchos contactos, vamos a ver cada vez más un paralelismo donde van a ser impulsores de lo mismo que hacía el cine, ¿viste? Bueno, me están choreando, entonces no hago esto. Bueno, caigo víctima de un ransom y me quedo sin jugar y pierden literalmente millones de dólares por no poder operar. Sí, totalmente. De hecho, justo a EA, que son los desarrolladores de Apex, de Titanfall 2, que son 2 títulos bastante jugados hoy en día, hace un par de semanas salió otra polémica
de que estaban atacando a los streamers de esos juegos. Entonces empezaron a salir por todos lados, no streamees este juego porque vas a ser víctima de este ataque. Y la realidad es que hay un negocio de negación de servicio que no se sabe, no sé si en estos días han sacado algo más, pero lo curioso es que solo con el nombre del jugador logran hacer denegación de servicio a todo el servidor que está jugando en esa partida. Bueno, no se pero, sabe si es que hay gente... ¿Cómo? O sea, ya me imagino el vector de ataque. Debe haber algún endpoint ahí donde podés broadcastear todos los users y debe estar... Fulano está en tal nodo debe ser un Amazon. Porque después es eso, ¿no? Es tipo, no, porque los juegos... Es una máquina en Amazon, en un S2. Y yo me acuerdo, había un ataque en un juego de básquet que atacaban o sea, lo que hacían era esnifear la conexión, se miraban la IP donde estaba el servidor que les asigna, y ahí lo atacaban, y al ser muchas cosas client-side te permitía meter un par de goles con el glitch de jugar con el lag. Entonces, vos generabas una pequeña latencia con el servidor, pero vos localmente jugabas bien. Pero veías el juego y gosteaba, ¿viste? Entonces saltaba y tú metían, claro, y vos no te podías defender. Y ahí te mataban, ¿no? Bueno. Claro, claro. Sí, hay que pensar que hoy en día, si bien los juegos tienen un montón de cosas del servidor, como decíamos, que tienen esta API, esta interacción, este chat, también el real time es un problema complejo que muchos o la mayoría no han logrado solucionar. Estoy volando en este juego que no tengo que volar, como decías. ¿Y cómo haces para controlar que no hay nadie volando cuando por ahí tenés 10 millones de jugadores que están todo el tiempo moviéndose en coordenadas 3D? ¿Qué costo tiene validar si esa persona se está moviendo donde se tiene que mover o no? Hay juegos como el World of Warcraft que tienen hace 20 años y todavía se puede volar y se puede correr. ¿Tienen controles server-side para detectar eso? Sí, los tienen. ¿Detectan todos? No. El que la hace bien y el que la hace con cuidado puede seguir haciéndolo. Entonces, es como... acá se usa el típico término del gato y el ratón. Que uno avanza el cheater, el hacker, el cracker, avanza un paso y después viene la compañía, avanza otro paso y van en ese juego interminable de quién es el que se cansa primero, ¿no? Hay como para... Me parece que aquellas personas que están acá escuchando esto, que es el late de la eco, estamos hablando de seguridad en videojuegos, qué cambia, cómo aprender, cómo empezar. Y acá, como para ir cerrando, te tiro que nos des dos cosas. Una es, ¿cómo empezar? Capaz un poquito en esto de seguridad de videojuegos. Yo empiezo con la primera y te tiro un pie para la segunda, que es, yo me acuerdo de una persona que nada que ver con seguridad, una vez me dice, no, Fede, mirá, y me encanta esto, y me parece que es lo más rescatable, que es las ganas de ver cómo funcionan algo es 100% motivación, ¿no? Es entender cómo funciona algo, es porque querés buscar un objetivo. Y en este caso, hace varios años, había un juego que se llama Preguntados. Era un juego que se hizo muy viral, que creció mucho, entonces la gente respondía preguntas de cultura general. Juegos. Lo primero que hay que asumir con los juegos es client side. Es decir, parte de la lógica queda del lado del cliente, y si el lado del cliente tiene acceso a ciertas cosas, perdió Playboy, ¿viste? Como dicen los brasileños. Sí. Y en este caso, vos en cada pregunta te llegaban las respuestas, cuál era la respuesta correcta. Y me acuerdo que, al menos para un par de personas que hacían desarrollo, y fue su manera de entrar a la seguridad. Fue, hice un man in the middle y vi que venía la pregunta y ganaba siempre. ¿Cuál fue, al menos, un ejemplo para que la gente entienda y se anime a probar cosas con juegos? Primero, lo de por dónde empezar. Justo eso, hay un montón de información que está muy buena y hay juegos que, a ver, la realidad es que no hay que complejizar, no hay que irse por el juego, che, yo quiero hackearme el Warzone para jugar con mis amigos y tal. La verdad es que llegar a eso es como el paso más avanzado. Pero hay un montón de material para empezar con cosas simples y lo más simple es juegos single player, ¿sí? El juego donde vos estás solo y vos estás
jugando contra la máquina en tu computadora. Ahí resumís, digamos, el ecosistema a lo más simple que puedes encontrar, que sos vos, tu computadora y ningún servidor, nada. Entonces, hay juegos como el Assault Cube, que son imitaciones como muy, muy pobres del Counter, donde vos disparás y va la bala derecho, pero a vos eso no te importa. A vos lo que te importa es decir, bueno, ¿cómo hago para saber dónde están mis enemigos? ¿Cómo hago para revelarlos atrás de la pared? Entonces, YouTube está lleno de material de cómo hacer, por ejemplo, cheats para esos juegos. Entonces, esa es una forma bastante útil de ver cómo empezar, porque la mejor forma de entender la seguridad en juegos es primero ver cómo se hace un cheat, porque al ver cómo se hace un cheat empezás a entender cómo funciona un juego y cómo vos podés controlar ese ambiente y esas variables que están en tu computadora. En ese caso, al ser solo vos y la computadora, está todo ahí en memoria a que vos la manipules. Entonces, el desafío está por ahí en encontrar qué es lo que puedo manipular. Cosas simples para empezar es la vida. Sí, se pueden poner objetivos así muy chiquitos y eso creo que es como un gran comienzo. Y me olvidé cuál era la segunda. Yo también, pero no lo voy a decir a nadie, total estamos en Y privado. nada, la realidad es que hay un montón de información para esto, como para... Después, otro dato importante es, en CTF hace un par de años apareció el Pawn Adventures, Ok. que voy a escribir el nombre para el que... Pawn Adventures, no sé si se escribe bien, lo escribí muy rápido, pero ese juego surgió en un CTF creo que se llama Ghost in the Shell, que los creadores, los developers del CTF se desarrollaron un juego solo para eso, donde cuando se lanzó el CTF le dijeron, listo chicos, bájense este cliente, acá está el servidor, empiecen a hackear. Y las flags están dentro del juego. Ese es un paso muy bueno para empezar, para los que son amantes para ir del CTF y dicen, che, pero también me gusta esto del juego, es bajarse ese juego, está toda la información en internet. Yo posteé un par de blogs con info de cómo pasar algunos niveles. Live Overflow creo que se resolvió todos los niveles y los publicó uno por uno. Entonces, por ahí esos mix entre En el chat. Si se me escucha, pongan F en el chat. Si no se me escucha, doble F. Que en ejemplo, juegos tan amorosos como Stardew Valley, ¿no? Donde involucra gran parte de tu tiempo, ahí están los F, gracias, gran parte de tu tiempo en farmear, tenés que juntar manzanitas, tenés que juntar alguitas, tenés que cazar pescaditos. Y existe todo como en ese universo tan puro y lindo. De pronto buscas Stardew Valley Cheats y es tipo la oscuridad. Tipo, sí, podés comprar cocaína en donde sale del río. Y me parece que eso es lo que más me llevo como algo hermoso de entrar al universo de tomar control, ¿no? De las computadoras, tomar control de los juegos, que es en Argentina puntualmente hay mucha gente que entra en el mundo de la seguridad haciendo cracks, ¿no? Pero también haciendo cheats. Yo no voy a revelar su nombre, pero puede o no que, ejemplo, si alguna vez jugaron al Monkey Island y no pagaron por el Monkey Island, quien lo craqueó sea argentino. Si jugaron el Prince of Persia y no compraron el Prince of Persia, obviamente porque ya son gente adulta y tienen cerca de los 40 años, puede que también sea el mismo autor. Entonces, hay todo un universo en la Argentina, sumando los fraudes, sumando a las pocas ganas de pagar, a las pocas posibilidades de pagar, que es abrir la puerta, ¿no? Abrir una puerta a entender cómo funcionan las cosas y si entendés cómo funcionan, podés acercarte a romperla. Para cerrar, Don Joel, antes de que ustedes se independicen, ¿no? Y corten internet y saquen todo lo que tienen que hacer. Nuestro propio internet. Nuestra propia internet, que no quiero ser malayeta, ¿no? Pero
¿sabés qué bajón tener a la Argentina de frontera? Digo, ustedes como mendocinos, independistas, qué sé yo, tenés una triple frontera, primero brutal, y segundo, sacar internet por los Andes para ir a Chile es también carísimo, pero ¿dónde sentís que va a pasar este universo de la seguridad de los juegos? Digo, ahora te estás dedicando puntualmente a la seguridad en juegos, ¿no? Contanos un poquito de eso y qué te imaginás del futuro para dedicarte a hacer una especialización en eso. Yo creo que el cambio ya pasó en donde el juego ya no es más, che, el jueguito, estoy jugando el jueguito, sino que ahora ya es una industria, ya es una industria donde la gente, ya el mismo jugador trabaja. Antes era distinto, antes era solo el único que se beneficiaba, era la empresa que desarrollaba el juego. Ahora cambió, hace ya varios años, ya ahora los jugadores pasan a ser parte de esa industria, pasan a ser también generadores de dinero, de contenido, de material, donde un juego que no escucha a sus jugadores, a su comunidad, muere, y donde un juego que no escucha o que no presta atención a la seguridad y a sus cheats, también muere. Que hoy en día, que aparezca alguien y te diga, te paso 100.000 niveles del Candy Crush con este programita, y Candy Crush puede desaparecer en semanas. Puede que en una semana, 2 semanas desaparezca porque alguien logró eso y de pronto ya no se confíen nunca más en un scoreboard y nada más. Entonces, como siempre me apasionó la seguridad y siempre fui un gamer, dije que es una hermosa oportunidad para poder combinar esas dos cosas. Empecé analizando los cheats, empecé analizando juegos y me di cuenta que está bastante interesante, que hay mucho para aprender, donde antes nos encontrábamos con, che, tengo este framework de web, bueno, ahora tengo este engine de juegos. Es un mundo entero para aprender y nutrirse y entender cómo funciona. Así que nada, empecé hace a poco con esto, de lanzarlo y bueno, ya por suerte inauguramos con un lindo CVE, con un one click de RCE en una aplicación que está usada por millones de jugadores. Así que fue como una linda combinación de seguridad y juegos como para empezar a inaugurar esto. Ah, me encanta. Podés meter el chivo, porque esto es el bug de la semana y dejamos que metan todo lo que quieran. ¿Cómo la gente puede chusmear un poquito las falopitas digitales que estás haciendo para que te sigan, para que vean, para que likeen, para que hagan sentir su amor? Sí. En Twitter pueden encontrarlo ahí como Swordbites, Swordbitesec, en realidad, perdón. Y también la página en swordbites.com, y ahí van a encontrar el último advisory de este One Click RCE que salió hace una semana, creo, para que puedan aprender sobre un browser embebido en aplicaciones Windows, de cómo poder pasar de un link que te pasaron por Facebook a tomar control de tu computadora. Toma, anda a uñarlo a Coscu. Acá está. Che, me gusta, me gusta. Un día se la vamos a picantear a algún streamer, ¿no? Porque nosotros con esta atracción que tenemos, digo, no queremos ser menos. Y entonces, te cabió, vení, haceme clic. Y hay una de las personas que le mandamos un gran saludo a Gonzalo de Geek Lounge, que hoy está laburando en esta plataforma que estamos hoy, que es Twitch. Él era uno de los responsables de que las cosas se vean bien en el Ecoparty, cuando el Ecoparty se hacía en el Conex y había eventos de verdad, ¿viste? Había gente que se abrazaba, era otro universo. Y me contaba que muchos de los streamers no tienen seguridad, o sea, no tienen nada. Levantan. Y eso yo creo que es hacia donde estamos yendo, ¿no? Va a pasar de que antes el sueño de mucha gente era hackear la tele, ¿no? Y que en la tele se vea algo que dicen Claro. que puede que haya pasado en la Argentina, ¿no? Pero capaz el futuro es hackear a los streamers. Me imagino el título, en vez de Macweather versus no sé quién, es FDK versus Coscu, así en el streaming. No, a eso lo dejo a Yao Cabrera y al Chino Maidana que hagan lo suyo. Lo mío es simplemente mostrar este pequeño universo que es la seguridad. Y en tu caso te tocó contar un poquito
de lo que es seguridad en juegos. Estábamos acá. Vamos, perdón, ¿no? Le quiero, esto es particularmente para gente de Mendoza. Y estamos de vuelta saludándolo a este cracks de Saturno que vive en las tierras andinas, vitivinícola, con todo su potencial hackeando videojuegos millonarios. Lo tenemos a Joel Nimansek Noguera. Y bueno, y ahí los saludamos, le mandamos un abrazo a este campeón. Un abrazo, suerte. Bueno, Joel, te mandamos un abrazo y ahí sus